Hoy hablaremos de un tema muy delicado y que ha estado en boca de todos desde finales de marzo y que lastimosamente ha sido un tema recurrente desde hace mucho tiempo. Los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad han choqueado al mundo en más ocasiones de las que nos gustaría, mostrándonos la cara más cruel del ser humano y al extremo que éste puede llegar. Hoy toca repasar desde el Holocausto y mucho antes hasta los trágicos sucesos que se han revelado durante las últimas semanas en la actual guerra ruso-ucraniana. Comencemos. Por definición, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son temas distintos, así que veremos las particularidades de cada uno. Comenzando por los crímenes de lesa humanidad, el origen de estos es debatido. Algunos historiadores apuntan al colonialismo del siglo XVIII y XIX, haciendo particular énfasis al tráfico de esclavos y los tratos inhumanos que estos sufrían a manos de sus esclavistas. Es importante recalcar que en el caso de los crímenes de lesa humanidad son aspectos perpetrados voluntaria y sistemáticamente por estados o en representación de un estado contra la población civil y pueden ser cometidos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Esa es la primera diferencia que encontramos con los crímenes de guerra, los cuales son crímenes que van en contra de las leyes de la guerra, jus ad bellum, y que se perpetúan únicamente en tiempos de guerra. Otra diferencia de los crímenes de guerra es que estos no son necesariamente parte de una política de Estado como sí lo son los de lesa humanidad. En caso de los crímenes de guerra, la responsabilidad sobre estos es individual. Por poner un ejemplo, si un soldado ruso comete un crimen de guerra en Ucrania, las autoridades rusas no serán responsables por el acto del soldado, siempre y cuando no hayan dado la orden, y será el soldado quien eventualmente recibirá la condena. Ahora, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Si bien la lista es extensa, algunos de los crímenes considerados de lesa humanidad son el asesinato, genocidio, deshumanización, experimentación en humanos, crímenes de guerra, uso de armas de destrucción masiva, desapariciones forzadas, torturas, secuestro, violaciones y persecuciones religiosas o políticas, entre otras violaciones a los derechos humanos que se practiquen de forma sistemática. Por su parte, y como mencionamos anteriormente, los crímenes de guerra por definición son crímenes que van en contra del derecho de la guerra. El origen de este término se dio en la Guerra Civil estadounidense y posteriormente se elevó al plano internacional con la Convención de La Haya de 1899. Algunos de los crímenes considerados crímenes de guerra son el asesinato, tortura y tratos inhumanos, destrucción innecesaria de la propiedad o infraestructura civil, tomas de rehenes, ataques a objetivos civiles y ataques a combatientes rendidos, entre otros. Como podemos ver, ambos están bastante interconectados, incluso los crímenes de guerra son considerados de lesa humanidad si un estado ordena la perpetuación de estos. El estar tan conectados hace que sea relativamente complicado analizar uno sin entrar en el otro, pero podemos resumir que ambos son parte importante en el estudio del derecho internacional humanitario, y que hay bastante escrito en materia de tratados sobre estos temas. Centrándonos en los tratados, curiosamente no existen tratados que definan o regulen los crímenes de lesa humanidad. La definición de estos, así como su condena, ha estado sujeta históricamente a la costumbre, y se ha generado en torno a esta su propia jurisprudencia. Notorios ejemplos de esto han sido los tribunales de Nuremberg y los tribunales por los crímenes cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia. Han habido intentos de crear tratados sobre la materia, pero no han avanzado mucho. Los crímenes de guerra, por su parte, poseen un amplio marco legal que data ya desde hace siglos. Las convenciones de La Haya y Ginebra de 1899 y 1864, así como sus revisiones posteriores, constituyen quizá la cara más conocida de jus ad bellum y jus in bello. En la Convención de La Haya y sus revisiones se tratan precisamente qué armamentos se encuentran permitidos y cuáles no, resolución pacífica de los conflictos, así como también varias regulaciones sobre cómo hacer la guerra. La Convención de Ginebra, junto a sus revisiones, tratan tanto los conflictos internacionales como también los no internacionales, como pueden ser las guerras civiles. En este se establecen los tratos que han de recibir los civiles en tiempos de guerra y los tratos que deben de recibir los prisioneros de guerra, entre otros. Ginebra trata de jus in bello o cómo hacer la guerra justa. No podemos pasar por alto la Corte Penal Internacional,
que no debemos confundir con la Corte Internacional de Justicia, pues tratan temas distintos. La Corte Penal Internacional, creada en julio del 2002 por parte del Estatuto de Roma de 1998 y con sede en La Haya, es el organismo de Naciones Unidas encargado de impartir justicia a aquellos individuos que sean acusados de cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad y genocidio, entre otros, dentro de un Estado parte del Estatuto de Roma o siendo parte de un Estado signatario del mismo tratado. Un dato peculiar es que ni Estados Unidos ni Rusia son parte del Estatuto de Roma. Ambos estados originalmente firmaron dicho acuerdo, pero se retiraron al mismo tiempo. A día de hoy, a casi 20 años de su creación, la Corte Penal Internacional es responsable del procesamiento de varios individuos acusados de los delitos anteriormente mencionados. Casos relevantes se han dado en estados como la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Uganda, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí, además de haber comenzado investigaciones por crímenes cometidos dentro de Ucrania ante el reciente conflicto. A lo largo de la historia han ocurrido varios casos donde se han producido los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lo que haremos a continuación es un repaso de quizás los casos más conocidos y detallaremos el por qué son crímenes de esta naturaleza. Quizás el caso más conocido de estos crímenes en África es el caso de las colonias belgas en dicho continente entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con Leopoldo II como figura. La actual República Democrática del Congo fue la única colonia belga hasta pasada la Primera Guerra Mundial y, como todo país colonial de la época, la explotación de los recursos de esta colonia se daba gracias a la mano de obra esclava, lo que hace al caso de Leopoldo II en África el principal ejemplo de crímenes de lesa humanidad en el colonialismo son los tratos a los que sometió a los esclavos congoleños. Se estima que millones de ellos perdieron la vida por las pésimas condiciones y tratos a los que se les sometían. Según historiadores, la cifra total de muertes es muy debatida, pero puede elevarse hasta los 10 millones. Otra característica de los tratos belgas a los congoleños fueron los castigos que estos aplicaban a aquellos que no eran productivos. Actualmente se siguen conservando fotos de congoleños sin manos, sin brazos o dedos que fueron mutilados por las autoridades belgas. Las atrocidades cometidas por los belgas en África fue condenada internacionalmente por figuras como Arthur Conan Doyle e incluso dentro de Bélgica. Asimismo, los movimientos socialistas también condenaron dichas atrocidades. El genocidio armenio es el caso más conocido de genocidio previo al Holocausto. Fue perpetuado por las autoridades del Imperio Otomano entre 1915 y 1918 y comenzó con el exilio de entre 800.000 y 1 millón de armenios de Constantinopla, a los cuales enviaron en marchas de la muerte a lo largo del desierto sirio escoltado por militares. A estos se les negó comida, agua o cualquier descanso y fueron posteriormente encerrados en campos de concentración en pleno desierto. Varios armenios fueron forzados a aceptar el Islam como su religión y fueron reintegrados a la sociedad otomana. Aquellos que no aceptaron convertirse a dicha fe fueron erradicados por revolucionarios turcos durante la Guerra de Independencia turca a finales de la Primera Guerra Mundial. El genocidio armenio dejó un saldo de 1,5 millones de muertos y desaparecidos. Muchos países reconocieron este hecho como un genocidio años después, siendo Uruguay el primero en hacerlo el 20 de abril de 1965. Al día de hoy, Turquía sigue sin reconocer este hecho. El Holocausto es el caso que a todos se nos viene a la mente cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, perpetrado por el régimen de la Alemania nazi desde 1941 hasta 1945 y tuvo como objetivo a la población judía, gitana y otras minorías tras años de una intensa segregación que llevó a desplazar a estos en guetos. El Holocausto fue la solución final que los nazis idearon para el problema o la cuestión judía durante su mandato y para llevarlo a cabo utilizaron plenamente las capacidades militares y económicas del Estado. Desde policías secretos hasta campos de concentración y unidades militares especializadas en el mantenimiento y organización de estos campos, el planteamiento a nivel estatal de un exterminio de esta magnitud fue sin precedentes. Los campos de concentración son quizás lo más conocido del Holocausto. Estos eran campos de trabajo o de exterminio donde se enviaban a judíos y otras minorías mientras eran sometidos a trabajos forzosos y torturas, así como a condiciones deplorables de hacinamiento, hambre y enfermedades. En el caso particular de los campos de exterminio, incluso se organizaba el asesinato de los prisioneros en las famosas cámaras de gas.
El Holocausto dejó atrás un saldo de más de 6 millones de judíos muertos y al menos 2 millones más de gitanos y otras minorías y disidentes políticos. Aquellos que fueron parte de este hecho fueron posteriormente condenados por los tribunales de Nuremberg, donde se condenó por crímenes de lesa humanidad a varios doctores que trabajaron en campos de concentración que experimentaron en humanos de formas no éticas, así como también se condenó a altos mandos militares por varios crímenes de guerra. Creemos también que vale la pena nombrar dentro de la Segunda Guerra Mundial los casos de los campos de concentración dentro de Estados Unidos, donde se mantuvo en pésimas condiciones a estadounidenses con ascendencia japonesa, así como también los campos de concentración que emplearon los soviéticos para sus prisioneros de guerra, o los casos japoneses desde los experimentos en humanos que realizaron en China hasta las famosas marchas de la muerte a las que sometían a sus prisioneros de guerra. Remontándonos más a nuestra época, el caso más conocido a nivel mundial en la historia reciente es sin dudas el de los Balcanes en el marco de las guerras yugoslavas tras la caída del bloque socialista. Lo que ocurrió en esta guerra merece de por sí un video aparte como para poder entrar en detalles, pero podemos resumirlo como un desastre humanitario. Desde un principio, la guerra comenzó por conflictos étnicos entre serbios, croatas, albanos, bosnios y macedonios relativos a las fronteras de los estados que sucedieron a Yugoslavia, pero acabó teniendo conflictos religiosos donde militares e insurgencias acabaron por cometer crímenes contra civiles, principalmente musulmanes. La Guerra de los Balcanes fue la guerra más grande a nivel de pérdidas humanas y partes implicadas que vivió Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y se le atribuyen un número incontable de denuncias por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El caso más impactante fue la masacre de Srebrenica, perpetrada por el ejército bosnio-serbio y que acabó con la vida de más de 8.000 musulmanes bosnios, así como el desplazamiento forzado de más de 2.500 musulmanes de su territorio. La masacre de Srebrenica fue condenada como un genocidio por la Corte Penal Internacional y se procesó en 2017 al líder del ejército bosnio-serbio, Ratko Mladic, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Cabe destacar que la Corte Penal Internacional surge en el 2002 como sucesora del Tribunal Internacional de Justicia por la ex Yugoslavia, creado por las Naciones Unidas exclusivamente para procesar a los criminales de este conflicto. Srebrenica fue solo uno de los casos de crímenes de guerra o lesa humanidad en este conflicto. Lo cierto es que se produjeron incontables casos por la naturaleza del conflicto y la intervención de organizaciones internacionales como la OTAN. Esto no hizo más que complicar la situación, siendo incluso responsables por varios bombardeos a poblaciones civiles. Llegando a la actualidad, creo que nadie ha podido dejar pasar desapercibido lo que está aconteciendo en Ucrania hoy en día. Lo ocurrido en Bucha, que salió a la luz la semana pasada, donde nos encontramos con fosas comunes repletas de civiles muertos, han sido uno de los tantos episodios de crímenes nefastos que han resonado en todo el mundo. Así como también se han visto videos de ejecuciones de prisioneros rusos por parte de ucranianos. Los bombardeos a estructuras civiles como hospitales o refugios han recibido las condenas de todo el mundo, y aún resta conocer el impacto de la situación en los refugiados y desplazados. Si bien el conflicto en Ucrania parece estar lejos de terminar, creo que todos esperamos que no se repitan estas atrocidades y que acabe siendo algo similar a los Balcanes o Chechenia. Si bien la temática del video puede ser fuerte, espero que sirva no solo para conocer los episodios oscuros de nuestra historia, sino también que sirva para entender y poder ver los sucesos actuales con una mirada un poco más crítica. En relación a lo que tratamos en el video, ¿les gustaría que hagamos un video sobre la guerra en los Balcanes? ¿Creen que veremos alguna autoridad militar o política rusa o ucraniana procesada por la Corte Penal Internacional? Los leeremos aquí abajo en los comentarios. Espero les haya gustado el video, un saludo y hasta la próxima.